Hola estimados estudiantes, hoy vamos a hablar sobre rehabilitación, empezándonos a adentrar en este concepto, qué significa rehabilitación, qué se entiende por rehabilitación, que es un poco lo que vamos a tener como tarea nosotros a lo largo de nuestra carrera profesional. De acuerdo, como vimos, a las especialidades, nos tocarán trabajar en los distintos procesos de distintas patologías, de distintas alteraciones. Entonces, cuando hablamos de rehabilitar, hablamos de un proceso primero, un proceso que tiene que ser coordinado, porque no somos los únicos que participamos en este proceso. Va a haber indicaciones del médico, indicaciones de la psicopedagoga, indicaciones de diversos profesionales que van a estar todos en este concepto de rehabilitación. ¿Bien? ¿Qué va a buscar? Va a buscar básicamente preparar o readaptar a la persona para que, de acuerdo a lo que presente, pueda adaptarse, pueda recuperar, pueda elaborar una capacidad plena o la máxima que pueda lograr para desempeñarse en su vida cotidiana, en lo que hacía o en lo que estaba haciendo o en lo que le gustaría hacer y desarrollarse. Siempre lo primero que se pretende es que logre autonomía. Después, el grado de autonomía, cuanto mayor grado de autonomía tenga, mayor desarrollo va a poder tener. Esa autonomía va a poder permitirle a la persona satisfacer las necesidades que tiene, necesidades básicas primero, alimentarse, comer, vestirse, asearse, y después empezar por otra, como por una necesidad un poco superior, de tener amigos, de realizar alguna actividad, de estudiar, de tener un trabajo, de poder tener la posibilidad también de trabajar. Quiere decir eso que también esa rehabilitación va a tomar los tres aspectos de esta definición que nosotros vimos de salud, tanto a nivel físico, a nivel mental, el saberse que uno puede desarrollar las cosas, como también integrarse en la sociedad en alguna actividad laboral, recreativa o social. Bien, entonces la aplicación de este conjunto de medidas, tanto kinésicas como sociales y a otros profesionales que participan, van a tener la finalidad de preparar o readaptar al individuo con el objeto de que alcance la mayor capacidad funcional y tener máxima autonomía y tener una mayor o una máxima integración social. Bien. Cuando hablamos de rehabilitación, de cómo vamos por ahí a encarar una rehabilitación, es muy difícil centralizarse en un solo aspecto de esa persona. Necesitamos ver a la persona en su totalidad y tomar lo que se llama un enfoque holístico, ¿sí? Este enfoque de la totalidad del individuo es un enfoque holístico, un enfoque pleno, que tenga en cuenta no solamente la lesión, la alteración orgánica, sino que tenga el factor psíquico y el factor social, el factor cultural, el factor espiritual. Es decir, también hablamos de ese contexto y ahí acá quiero traer esos factores determinantes de la salud cuando hablamos de la definición, que sabíamos que van a estar influyendo sobre el terapeuta y sobre también el paciente.
más que nada la parte cultural, más que nada la parte de creencia, y después, bueno, todo el contexto donde esté la persona, ¿no? Todos estos factores que mencionamos en clases anteriores. Entonces, a partir de este enfoque global, de este enfoque que trata de ver al ser humano en toda su dimensión, vamos a tener que plantear objetivos y desarrollar las mejores técnicas, las mejores metodologías, las mejores estrategias para mejorar ese funcionamiento corporal, ese funcionamiento biológico, ¿sí? Que viene acompañado de lo psíquico y lo social, obviamente, para que esa persona tenga un mejor desarrollo en la vida, una mejor calidad de vida. Bien, un poquito lo que se pretende es eso. Entonces, no solamente vamos a buscar por ahí rehabilitar, sino mantener ese estado que alcance, ese mejor estado que pueda desarrollar la persona, desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo psíquico, desde lo social, desde lo sensorial, de manera que puedan utilizar su cuerpo para desarrollarse como un ser independiente en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, vamos a incluir todas esas metodologías, todas esas técnicas, todos esos saberes que van a ir ustedes teniendo a lo largo de la carrera, los anatómicos, los fisiológicos, los fisiopatológicos, los técnicos como los biofísicos, la fisioterapia, las técnicas kinésicas, técnicas 1, 2, 3, donde ustedes ven cuáles son las herramientas con las cuales contamos y a su vez ven cómo funciona el organismo, ven cuáles son las alteraciones que puede tener el organismo, ven de qué manera se puede favorecer o de qué manera no se debe hacer porque no favorece una técnica o un proceso de acuerdo a la patología, de acuerdo al tipo de lesión o de alteración que tengan. Entonces ese criterio lo van a ir logrando con las distintas materias que van a ir teniendo a lo largo de la carrera, sin las cuales no van a tener la base para después seguir estudiando otras cosas, porque como dijimos, la carrera de grado te da muchas herramientas, pero después uno tiene que seguir buscando y especializándose para seguir puliéndolas. Pero van a tener como finalidad esta cuestión de restaurar o rehabilitar y no solamente en la parte aguda, sino también en pacientes que van a tener por ejemplo, en el caso de la discapacidad, una alteración que los va a acompañar toda la vida y que nosotros tenemos que darles la herramienta y acompañarlos para que ellos puedan en toda su vida gozar de la máxima independencia y de la máxima utilización de ese cuerpo. Por eso, cuando vemos un enfoque holístico, como vemos un enfoque global, también está incluido la responsabilidad y esa filosofía de responsabilidad que tenemos que tener los terapeutas para involucrarnos en esa rehabilitación. Es fundamental para que sea exitosa y poder transmitirlo. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, vamos a tener que empezar a cargar y empezar a focalizar primero en lo que dijimos, restablecer o mantener las funciones, ¿sí? Funciones ya sea caminar, ya sea respirar, ya sea un movimiento o un gesto, las funciones, tratar de restablecer esas funciones o hacerlas útil para el individuo para que se desarrolle. Entonces, primero restablecer las funciones o mantenerlas o mejorarlas. Después, si hay alguna pérdida, alguna falta, como una amputación o una disminución de la capacidad de oxigenación, compensar, tratar de buscarle la vuelta para que esa pérdida
de una función, de un segmento del cuerpo o esa limitación pueda ser compensada y que le permita a la persona cubrir las necesidades que son propias de cada uno de acuerdo a lo que cada uno tiene como preceptos en la vida, ¿no? O lo que quiere hacer, o que le gusta, o lo que se quiere desarrollar. Entonces, primero restablecer las funciones, segundo vamos a tener compensar cuando hay alguna cuestión insalvable para que esa persona pueda encontrar la vuelta para seguir haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, si no cumplimos con esto, porque no sabemos, porque nos metemos a hacer cosas que no van o porque realmente no tenemos el conocimiento necesario y profundo para poder dar respuesta a esto, podemos, sin mala intención, ¿no? Pero podemos estar favoreciendo un deterioro del paciente, podemos estar favoreciendo, sin saberlo y sin que sea nuestra intención, pero lo estamos haciendo, haciendo que el paciente continúe con una discapacidad mayor o continúe con generando secuelas que le van a dar a producir más daño, más incapacidad y menos autonomía, menos funcionalidad, más dependencia y a su vez mayores costos para volver a recuperarse de lo que se está sucediendo o generando cuestiones asociadas a un tratamiento inadecuado que van a la larga darle mayores complicaciones por compensaciones, por nuevos dolores, por nuevas alteraciones que aparezcan en todo esto. Por eso, cuando se habla de rehabilitación, en la Organización Panamericana de la Salud lo definía como un acto, la rehabilitación es un acto de atención y es imprescindible que esa rehabilitación se realice teniendo estos conceptos que nosotros vimos de promoción y de prevención para asistir a las personas y para mantener la salud y el bienestar de la comunidad y de la familia y de las personas que tratamos. Por esta cuestión de que si yo no trato a tiempo, tempranamente, en la forma adecuada, con los profesionales adecuados, puedo estar perjudicando a la persona, a la sociedad y a toda la comunidad. Entonces no escapa este concepto de rehabilitación a los preceptos que vimos como prevención, promoción de la salud, que los tratamos en su momento. Cuando hablamos de una persona que tiene cierta discapacidad orgánica, funcional, mental, que entendemos por esta discapacidad, bueno, cuando hablamos un poco del tema de discapacidad, la ley es la 22.431 y define en su segundo artículo que se considera como discapacitada aquella persona que padece una alteración funcional, es decir, que puede ser permanente o puede ser prolongada, que puede ser física, que puede ser mental, y que esa alteración de la función o del funcionamiento, esto de que nosotros hablamos que rehabilitamos funciones, que esa alteración prolongada o permanente en relación a la edad de la persona, al nivel social o al medio social o a la cultura o a la sociedad, esa alteración de la función le implique una desventaja considerable para su integración personal, social, familiar, laboral, educacional. Quiere decir que a los efectos de la ley 22.431, que es la ley de discapacidad, se considera una persona discapacitada aquella que tiene una alteración que puede ser permanente o puede ser prolongada del aspecto físico, del aspecto mental, que en relación a la edad y al contexto o medio social que vive, tiene una desventaja con otro que no tiene esa pérdida de la función. ¿Bien? Quiere decir que esa persona va a tener mayores dificultades, va a tener que trabajar mucho más, le va a costar mucho más en todos los aspectos que a otra persona que no tiene esa alteración de la función para poder desarrollarse socialmente, ya sea en el ámbito familiar, laboral, educativo,
artístico, deportivo, lo que usted quiera llamar. Hay dos personas, la misma edad, la que tiene esa alteración funcional va a tener mayor trabajo o va a tener una desventaja con respecto a la que no tiene la misma alteración funcional. Entonces, eso es un poquito lo que se considera dentro de lo que es discapacidad y lo que tenemos que tener en cuenta siempre un poco a la hora de hacer una rehabilitación. Y a la hora de hacer una rehabilitación tenemos que tener presente esta visión que lo quiero recalcar, que es la visión holística, que es un poco lo que hablamos, que el paciente no solamente su patología, sino que hay que ver cuál es su realidad, qué piensa, qué quiere lograr en la vida, cuáles son sus objetivos, qué acompañamiento tiene de la familia, si tiene o no tiene familia, qué posibilidad tiene de hacer una rehabilitación. No estoy hablando de posibilidad económica, sino de posibilidad de lugar, de posibilidad de ganas, de posibilidad de acompañamiento, de posibilidad de interpretación, de posibilidades del terapeuta o el kinesiólogo de poder asistirlo y llegar donde está o llegarse hacia el lugar, del tipo de alteración funcional que tenga. Es decir, que todo eso va a entrar en este concepto de rehabilitación, en la estrategia que yo voy a utilizar para poder ayudar a esta persona a que tenga mayor autonomía, a que se restablezca y que esa desventaja sea la menor posible, ¿sí? Y que le permita a él desarrollarse como persona en la sociedad. ¿Bien? Después se puede ver y se puede hablar de rehabilitación en cuanto a qué metodología, a qué técnica, a qué tratamiento elijo de acuerdo al discernimiento del terapeuta y a la comunicación que pueda tener con el paciente, a la confianza y al vínculo que se genera para poder empezar a trabajar y fijar los objetivos, fijar los tiempos, fijar las acciones propias. Pero tengo que tener presente todo esto a la hora de ponerme a diseñar mentalmente y a compartir con la persona que voy a tratar, que sabemos que tiene que entender y que tiene que estar de acuerdo con el tratamiento que se le va a plantear. Entonces, rehabilitamos, o nosotros cuando rehabilitamos o cuando trabajamos en rehabilitación, trabajamos mucho más que con un diagnóstico de un esguince de tobillo, de una esguince de rodilla, de una persona que viene con dolor o una persona que viene con impotencia funcional. Trabajamos mucho más de ello porque tenemos que tener presente un montón de aspectos porque vivimos, compartimos, el trabajo nuestro es de contacto, de cercanía, de tener que palpar, que mirar, que acompañar al paciente, que sostenerlo, que ayudarlo y además lo hacemos repetidas veces, entonces tenemos que crear un vínculo obligatorio y una relación obligatoria que tiene que ser lo más constructiva para los fines de esa rehabilitación. Y eso es muy importante y bueno, un poco lo que se apunta en esta cuestión que es la relación del kinesiólogo y el paciente, que se va a desarrollar un poco más en la parte de psicología kinésica en el segundo cuatrimestre. Bueno, les agradezco por la atención. Hasta luego.